interesante. Tenemos una doctora extraordinaria que nos haga con nosotros. Claro que sí. Una especialista de un área que la hace poco común en nuestra zona, en nuestra región, y su calidad y la profesionalidad con la que ejerce su profesión la hace a ella muy demandada, aparte de que son muchos los factores que podemos tratar nosotros aquí con ella, así que trataremos de tener esa esencia de las informaciones importantes con esta destacada neuróloga que se encuentra con nosotros, la doctora Ligia Fernández. Bienvenida a nuestro espacio, qué placer tenerla. Gracias, chicos, gracias. Amor, ¿cómo estás? Buen día. Mira, para mí un placer estar aquí. Yo le agradezco a Ligia. Ligia es muy asequible. Inmediatamente nos comunicamos con ella para que asistiera. Ella nos dio el sí y la facilidad de venir. Y hace unos meses estuvo también con nosotros. Sí. Y agradecemos esto porque sabemos que es una persona sumamente ocupada y tiene muchos compromisos. Y nosotros valoramos en su justa dimensión que saques el espacio. Vamos a hablar, a mí no me gusta, yo le decía a Quiroz, que es la productora del espacio, que a mí no me gusta mucho limitar al invitado a un solo tema, aunque se toque un tema específico, pero se limita la audiencia a un solo tema y cuando agotamos el primer tema, siempre es bueno tocar otros puntos. Pero este tema a mí me llama muchísimo la atención porque mi papá murió y vivió esa enfermedad, el Parkinson. Entonces la primera pregunta es una pregunta que nos hacemos muchos, los que hemos tenido un pariente que ha vivido la enfermedad. La enfermedad del Parkinson, la herencia, influye. Un descendiente puede sufrirla, o sea, influye más el hecho de que un pariente cercano haya tenido Parkinson. Realmente existe una relación hereditaria en la enfermedad de Parkinson, a pesar, y no sé si eso va a responder completamente a tu pregunta, de que no todas las formas, porque hay diferentes formas de esta condición, son heredadas. Ahora, el hecho de que exista en un familiar primario, uno de los padres, un antecedente, sí genera la posibilidad, pero es una posibilidad de que esa persona pueda padecer Parkinson. Eso no es determinante. De hecho, para muchas de las condiciones neurológicas sucede eso. Es decir, hay una predisposición a que si un familiar primario presente esa condición, pueda aparecer en la familia, pero no es determinante. O sea, no quiere decir que condenamos a una familia, inmediatamente aparece un primer caso, a que va a existir el Parkinson por siempre. Sentencia. No ya es tu papá, tu Parkinson por herencia te toca. Exactamente. No es una sentencia. No es así. Ahora, sí hay factores de riesgo que se han ya estudiado claramente a una aceleración, a una mayor propensión a la aparición de estas condiciones. Por ejemplo, el hábito tabáquico, el estrés físico, el estrés emocional y el estrés metabólico se relacionan a una mayor posibilidad de que una persona pueda presentar una condición neurodegenerativa en general, no solamente el Parkinson. Pero vamos también, antes de pasar con la Quiroz, a explicar a la gente qué es eso, qué es el Parkinson, dónde surge eso, cómo es eso, porque mucha gente entiende, la gente de a pie, la gente de escasos recursos, que no tienen amplios conocimientos, que tenga un temblor, no saben. Entonces, ¿qué es eso, doctora? Gracias por esa pregunta, porque realmente creo que de todo lo que podemos llevarle a la casa hoy a nuestros televidentes, esa sería como la mejor parte, porque todo el mundo piensa que alguien que tiembla inmediatamente tiene Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que se produce por el deterioro de unas áreas específicas en el cerebro. Vamos a repetir eso, no todo el que tiembla tiene Parkinson. Y no todos los Parkinson tiemblan, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes empiezan a tener síntomas que se llaman no motores, que no tienen nada que ver con el temblor. Entonces es una enfermedad neurodegenerativa donde hay un deterioro
en unas áreas específicas del cerebro que tienen que ver con el movimiento voluntario. Empieza a haber una destrucción de esas neuronas y a producirse una disminución de los neurotransmisores, que son como el combustible, ¿verdad? Ajá. Donde se produce esa función del movimiento, que es lo que la gente más le llama la atención, el tema del movimiento, pero hay otros síntomas que regularmente aparecen, como son trastorno del sueño, pueden aparecer trastorno en la motilidad intestinal, que es un síntoma muy importante. ¿Por qué? Porque no lo tomamos en cuenta y aparece hasta 10 años antes de un paciente empezar a temblar. ¿Hasta 10 años hasta antes? 10 años antes, una persona que tenga ya las condiciones dadas para tener enfermedad de Parkinson empieza a tener síntomas no motores, alteraciones del ánimo, alteraciones que pueden ir de orden psiquiátricas, que pueden aparecer antes de, pero sobre todo esas. Hay un tema que salió muy a flote, un síntoma muy a flote, que fue con el tema del COVID, y la gente empezó a asustarse, que es el tema de la hiposmia o anosmia, que la falta de olfato, la perversión o alteración en el olfato. Okay. Entonces, eso es un síntoma también importante, pero no necesariamente implica que el que lo tenga va a padecer Parkinson. Sí es un síntoma de los iniciales, de los tempranos, en una persona que pueda llegar a padecer Parkinson. O sea que no es solamente el temblor. O sea, ni todo el que tiembla tiene Parkinson, ni todos los Parkinson tiemblan. Así es. O sea, inicialmente puede tener una presentación muy rígida, es un paciente que regularmente se torna lento en su andar, en su hablar, una voz más bajita, de un tono más bajito, como que se toma su tiempo para la parte de la elocuencia, se toma su momento, tiene esa falta de sinergia cuando habla, como que toma su tiempo para hablar, pero cuando empieza a hablar no puede parar. Entonces, que antes no lo hacía. Exactamente, y empieza a tener un cambio progresivo, ¿verdad? En esa función. Entonces el familiar casi siempre dice, mi papá ya no habla como antes, yo siempre lo veo que está con una cara de preocupación, porque existe, eso se llama poker face, o de que siempre está asustado, y es por falta de control de la musculatura de la cara. Entonces, cuando el paciente llega a donde el neurólogo, ya llega con unos síntomas porque uno va evaluando al paciente desde que camina y entra, y tú dices, tiene datos de parkinsonismo, voy a esperar a que desarrolle su historia, a que me lo diga, por qué lo traen. A veces lo llevan porque me dicen, mi papá está triste. Sí, puede presentar alteraciones del ánimo porque, como les decía, sí, se produce una baja en neurotransmisores que son claves, no solo para el movimiento, sino que también comparte una función con la parte afectiva. O sea, un paciente que se ve desmotivado, apático, si hay un compartir familiar, ya yo no quiero ir, ese tipo de actividad que yo hacía antes ya no me interesa, ya yo no me voy a juntar con los muchachos a jugar dominó porque ya eso no es de mi gusto, y son características que se van instaurando paulatinamente. Entonces, al verlo de esa manera, quizá piensan primero en un trastorno del ánimo, que está depresivo, o que tiene o le está dando mucha mente a las deudas, o piensan en otra cosa, pero regularmente son síntomas muy tempranos. Estamos viendo una evolución y yo creo que es importante hablar de esto, y ya que estamos tratando el Parkinson. Hemos visto una gran variedad en los síntomas y en la edad en que se suelen presentar ciertas enfermedades que teníamos entendido que eran en personas ya adultas mayores, y el Parkinson también se está reflejando en personas jóvenes. ¿Cuáles son estos factores que podrían estar influenciando para que esto se presente en personas de apenas 30, 40 años? Que antes no pasaba. Esa es una excelente pregunta también. Regularmente el Parkinson juvenil, ese tiene una mayor predisposición a tener un carácter hereditario. El Parkinson juvenil tiene una mayor predisposición a ser hereditario, es decir, hay una herencia predominante en esa familia de presentación juvenil. O sea, si buscamos al tío, vamos a ver que el tío también empezó joven. Si vemos al abuelo que también le dio Parkinson, por el otro lado,
tuvo una presentación joven porque regularmente tiene una alta carga genética. A eso le vamos a asociar el estilo de vida que nosotros llevamos ahora, que es un estilo de vida muy diferente al que llevaban nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces eso acelera la presentación a que sea más joven, que si fumamos, que la alta ingesta de alcohol, porque antes la gente tomaba el alcohol para el disfrute. Sí, ahora hay que embriagarse y es muy intenso todo. Y ya que usted menciona el tabaco, el hecho de fumar, el vape, ¿qué tanto influye en la función cerebral? Muchísimo, muchísimo, porque realmente hay un concepto muy errado, principalmente en nuestra población joven, de que el cigarro que no es caliente no enferma o no hace daño a nivel pulmonar. Sin embargo, como ustedes saben, esas sustancias traen una preparación regularmente líquida que se infunde en un aparatito que ellos tienen, o viene líquido. Y todos los componentes utilizados en esas preparaciones vienen mucho más concentrados que en un cigarrillo regular. ¿Qué es importante de eso? De que los efectos que se supone que pudieron haber aparecido por el uso del tabaco en unos 10 años, 15 años, o que si se detiene el hábito tabáquico se iban a detener, se van a presentar de manera más temprano, porque está todo muy intensificado, todo muy saturado en esa sustancia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, casi todas las condiciones neurológicas tienen una mayor predisposición con el uso del vape, porque si estamos hablando de que 1 hora de fumada de vape es casi consistente con unas 24 horas de fumada de cigarrillos sin parar, wow, para el punto de vista metabólico, entonces doctora, es grande. En aquellos años, en los 90, cuando se trataba el Parkinson, se decía que el Parkinson no tenía cura en aquellos años. Yo recuerdo que mi papá consumía una pastilla que se llamaba Quinetón en aquellos años. ¿Existe todavía? Está. Sí, y uno lo veía como una sentencia. Bueno, yo mismo estaba muy pequeño en esos años, pero razonaba y decía, pero ya lo sentenciaron a morir con la patología, con la enfermedad. ¿Se mantiene? Sí, realmente... ¿Eso no se cura? No existe una cura. Hubo mucho auge con esa pregunta hace unos meses porque se hizo un eslogan por ahí muy famoso de que existía una cura a través de una cirugía para el tema del Parkinson, y eso fue todo un boom. Realmente no es una cura, son pacientes muy seleccionados que van a tener mejoría de los síntomas motores, es decir, del temblor, sobre todo, con condiciones específicas. Bien, entonces no es una cura, no existe cura, porque es fácil pensar, por ejemplo, que si tú tienes esas neuronas en unas áreas específicas de tu cerebro que no se van a volver a regenerar, entonces esa función se va a perder. Lo que hacen los medicamentos que utilizamos hoy en día para el Parkinson simplemente es sustituir la función que estaban haciendo la producción de esos neurotransmisores que estaban haciendo esas neuronas. Entonces, si no tenemos las neuronas, parece como fácil, pero no lo es. Explicárselo a los pacientes no es tan fácil. Si no tenemos esas neuronas disponibles, tenemos que suplir la función con la medicación. ¿Pero se puede prevenir? Realmente se puede prevenir la progresión. Se puede prevenir el proceso. Exactamente, podemos dar mejor calidad de vida, podemos mejorar esas funciones. Y yo tengo pacientes que quizás no estaban conmigo inicialmente en su patología de Parkinson, pero tienen 10 años y están muy estables con su condición. Y hay terapias muy avanzadas al día de hoy. Hay cosas que no las tenemos aquí en el país, pero sí se le dan las orientaciones del lugar al paciente para que salga y se las provea. Entonces, sí puede vivir perfectamente una persona con Parkinson con las orientaciones adecuadas. Y continuando el tratamiento que se con las orientaciones adecuadas. Entiendo que puede desarrollarse de una mejor manera, pero sí es un trastorno que si te digo que tiene una cura, miento, no te voy a mentir, que no existe una cura, pero sí hay terapias muy avanzadas. Y en el caso de los pacientes que aplican para la cirugía, que no es más que la colocación, vamos a imaginarnos una pequeña batería de las redonditas que se utilizan en los relojes. Es un dispositivo muy similar a eso, se coloca en una parte muy interna, muy profunda, a nivel cerebral,
Y esto va a generar unas pequeñas, vamos a decir, descargas, que va a estimular esa zona y va a producir la función del movimiento, es decir, la generación de ese potencial para tú tener físicamente. No todos califican para eso. No todos los pacientes califican para eso, pero siempre se le da la opción al paciente que lo lleva. Yo te evalúo y te digo, mira, yo entiendo que tú debes de ser evaluado con la posibilidad de cirugía. Pero se puede ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo de que me evalúen. Esa evaluación implica muchas cosas. Lo evalúan un psiquiatra, un neuropsicólogo, un cirujano experto solamente en Parkinson. Entonces, luego de que pase todo ese screening, entonces ellos dicen, sí, el paciente está apto. Y luego de eso, entonces se conversa con la familia si todos están de acuerdo. Porque es un proceso delicado. Tiene sus complicaciones, como todo, pero los pacientes que se han sometido a ella ha sido muy exitoso. Y los que cumplen con los criterios, obviamente. ¿Se puede vivir relativamente normal con el Parkinson? Se puede. Se puede con la adecuada medicación y con las recomendaciones, porque en esto no todo es medicamentos. Por ejemplo, me he topado con muchos pacientes que tienen una alta farmacología, tienen demasiados medicamentos, a veces para el control de un síntoma. De uno solo. De un solo síntoma. Pero no se le ha explicado, por ejemplo, que el paciente con Parkinson necesita tener una adecuada vía intestinal. Entonces, yo no puedo tener un paciente tomándose 6 pastillas al día cuando es un paciente que yo no le tengo el sistema intestinal limpio, porque es en ese lugar donde se absorbe ese medicamento. Entonces, yo tomo mucha pastilla y no me hacen efecto. No le hacen efecto porque quizá yo no le he dado la recomendación para que el medicamento le haga el efecto adecuado. Entonces, es todo un manejo integral. El paciente de la enfermedad de Parkinson no es un paciente solamente neurológico, necesita un psicólogo, un psiquiatra, un buen gastroenterólogo que haga un trabajo de adecuación en la familia, de la alimentación, de cómo se administran esos medicamentos. Síntomas, doctora, síntomas. ¿En qué momento una persona debe pensar ir donde la neuróloga, un síntoma de Parkinson, una señal, porque a veces tenemos señales y la dejamos pasar por alto? Claro. Una señal importante que te enciende el bombillo, debo ir donde la neuróloga. Un trastorno del sueño. Un trastorno, yo tengo. ¿Qué hace rato ya? No, todos dormimos mal, pero no es como introducirlos a todos en el tema del trastorno del sueño. Ahora, si la calidad de tu sueño disminuye progresivamente, si tienes dificultades claras en mantener el sueño, sobre todo, y esa sensación de que yo duermo pero no descanso, debe de visitar, porque aparte de ser un síntoma de la condición, te va a empeorar la condición si existe la posibilidad. Es decir, es un acelerador por mucho de la condición, porque cerebro que no descansa, cerebro que no mejora. ¿Qué tiempo necesita el cerebro para descansar? Eso es variable, de acuerdo a la edad, de acuerdo a si es un bebé recién nacido, toma a veces hasta 17 horas para descansar. Por eso los niños duermen tanto, porque ese cerebro está produciendo neuronas. Pero un adulto promedio regularmente entre 6 y 8 horas. Ninguno duerme 8 horas. Eso no es verdad. Nadie duerme 8 horas. Nadie duerme 8 horas. No, a menos que se induzca el sueño. Hay que trabajarlo eso, porque realmente el cuerpo necesita un buen descanso. O sea, a veces insistimos mucho en ser muy productivos, pero realmente tú eres más productivo cuando tú estás descansado. Entonces es como muy relativo. Sí. Cuando tú estás descansado, tú estás claro mentalmente, tú dices, toma decisiones más acertadas, haces las cosas con más fluidez. Claro, es mucho más eficiente al momento de realizar las tareas. Exactamente. Para mantener una buena salud cerebral, porque es verdad, estamos tratando de brindar esas informaciones precisas a nuestra teleaudiencia, ¿cuáles son esas medidas que son uno a uno, que no pueden faltar en nuestra rutina? Porque como bien usted ha dicho, el día a día exige mucho. Son muchas las funciones que realizamos y queremos todas hacerlas bien, porque hay un alto índice de productividad, que es a lo que se está enfocado en estos últimos tiempos. Pero esa salud cerebral, ¿cómo podemos mantenerla? Sí. Empezando por la parte de un adecuado sueño. Adecuado sueño implica evaluarlo, a ver si descansas adecuadamente. Porque tú puedes decir, bueno, pero yo duermo 8 horas y la doctora ahora me dice que yo
si me duermo 8 horas va a estar todo bien, sí. Pero si tú llevas múltiples tareas durante el día, el multitasking nos está matando a todos. Queremos hacer 5 funciones a la vez, entonces hay que evitar ese multitasking a la medida de lo posible. O sea, hay que tratar de que si vas a hacer una actividad, concretizar esa actividad, terminar esa e iniciar otra. Las mujeres tenemos menos problemas con eso porque hacemos muchas cosas a la vez, pero eso tampoco está bien. O sea, deberíamos de tratar de mejorar las actividades productivas que tenemos, respondiendo a la pregunta. Si yo tengo 4 actividades productivas, de esas cuáles me son más productivas, y quedarme con 3 o 2 de las que me sean más productivas. La adecuada alimentación. Parece un cliché, todos los médicos decimos que hay que alimentarse bien, que coman mucha fibra, que hay que tener un balance en la comida, que menos carbohidratos, pero eso no necesariamente implica un gasto de dinero, sino tener creatividad y las recomendaciones de alguien con conocimiento de cómo tú alimentarte mejor, porque no tiene que ser más caro. No, y que también cada cuerpo tiene sus propias necesidades. Entonces, probablemente es orientación lo que nos hace falta para tener mejor alimentación, adecuado sueño y evitar el multitasking. En la medida de lo posible, evitar las múltiples tareas al mismo tiempo. No es necesario. Antes nuestros padres no hacían tantas cosas y eran muy felices. Entonces, su calidad de vida parecía mejor en comparación. Entonces hay que priorizar esas cosas. Realmente la interacción social no la puedo dejar de lado porque parece un factor como, ay, usted quiere que yo salga y me junte con mis amigos y me divierta. La interacción social, las reuniones familiares, el contacto, el ser humano necesita eso. Nosotros vivimos en un mundo muy desconectado. Trabajo, me tranco en mi casa, como y al otro día vuelvo a lo mismo. Entonces, hay que hacer vida social. Sí, hay que hacer vida social casi obligatoriamente. Psicología te dicen después que las necesidades fisiológicas están cumplidas y resueltas, surgen las necesidades sociales, son determinantes. Sí. Fundamentales. Es así. Básicamente esas. Y la actividad física, en la medida de lo posible, tratar de hacer por lo menos 30 minutos 3 veces a la semana como mínimo de actividad física. A veces uno le da estas recomendaciones, pero hay que sentarse con el paciente y decirle, mira, te voy a dar un plan de cómo tú lo haces. No te ofusques, yo no quiero que te inscriban en el gimnasio y levantes una pesa de 200 libras. No, vamos a hacer un poquito de actividad en tu misma cuadra, camina, caliente ese cuerpo, somételo a algo diferente, incomódalo un poco. No tiene que ser una superactividad, porque ese es el mayor problema que yo veo, que nosotros siempre queremos irnos a los extremos. Exacto. Cuando empezamos algo, voy a hacer una dieta, solo voy a comer lechuga. Ajá. Voy a hacer ejercicio, voy a hacer 2 horas y no funciona así. Nuestro cuerpo no requiere un extremo en ninguna de las condiciones para funcionar bien. Solo un equilibrio. Exacto. Doctora, un mensaje, ¿cuál sería a la audiencia, a los pacientes que tienen la enfermedad, aquellos que están comenzando el proceso? ¿Qué usted les diría a ellos? Que no tengan miedo, que no se aferren al miedo primero de no enfrentar un diagnóstico. No enfrentarlo no lo va a mejorar, es lo primero. Y lo segundo es tener la información, el conocimiento siempre va a ser poder. Te va a permitir saber cómo tú gestionar tu tiempo, cómo tú gestionar tu día a día, tu rutina, tus funciones, tu ambiente familiar. No tener miedo, no aferrarse al miedo, sino buscar el conocimiento delante de alguien que tenga ese conocimiento para que le dé las orientaciones adecuadas. No tener miedo a que le den un diagnóstico, atraviesa ese diagnóstico. ¿En cuáles centros podemos encontrarle a usted como especialista y qué número de contacto nos puede brindar? Excelente, gracias. Yo estoy disponible en el Centro Médico Dr. Grullón, en nuestra provincia, Hermanas Mirabal, y estoy en Corominas, en el consultorio 402, en Plaza Corominas. Ahí estoy a su orden. Aquí en Salcedo, ¿cuáles días usted viene? Estoy disponible los martes. Martes. En la tarde. Excelente. A su orden. Muchísimas gracias por venir, doctora. Gracias. Un placer. Gracias. Nosotros poder hacer Ligia, este aprecio contacto mucho, con usted siempre. Gracias. y brindar estas informaciones a nuestra audiencia. Gracias, siempre para mí un placer compartir información. Excelente. Muchas gracias. Ya ustedes tienen las informaciones elementales ahí con la doctora. Si necesita alguna referencia, pues sabe que está en el Centro Médico Dr. Grullón.